Vamos a tener muchos temas para hablar con la Comisión Provincial por la Memoria y nos acompaña hoy Roberto Cipriano de la Comisión. Hola, ¿Cómo estás, Roberto? ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primero, a ver, para arrancar, ¿qué análisis haces ya una gestión de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, que está terminando, o por lo menos todo indica que parece que va a terminar? ¿Qué análisis haces de estos 4 años? Mira, nosotros venimos siendo muy críticos en todos los informes anuales que hemos publicado acerca de las políticas relacionadas con el sistema penal, con el encierro, ¿no? con todo lo que es el despliegue de la Fuerza de Seguridad en el territorio. O sea, es que la Comisión específicamente trabaja sobre el monitoreo y control de lugares de encierro y el despliegue de la Fuerza de Seguridad, y en ese punto nuestro informe anual refleja un poco un diagnóstico de políticas penitenciarias, políticas de seguridad, políticas de niñez. Trabajamos mucho el tema no solo control de lugares de encierro de niños, sino promoción y protección de derechos, y también las políticas de salud mental. En ese punto, la verdad que lo que hemos visto en estos años ha sido un retroceso muy importante, muy grave. La situación es devastadora, en clave de sectores de la población más vulnerables, más pobres, digamos, ¿no? Porque todo lo que hemos visto, este nuevo modelo de país que se intentó imponer, en un país mucho más desigual, mucho más injusto, en clave de distribución del ingreso, del crecimiento de la desocupación, etcétera. Todo eso impacta, obviamente, en una realidad social, e impacta y tiene mucha relación con la función del sistema penal. Hay un sistema penal, una política criminal pensada justamente para contener los efectos de esa crisis, de esa política económica, de esa desigualdad, y entonces la policía cumple una función de control territorial, de regulación del delito en los territorios, ¿no es cierto?, de captar cada vez más estos sectores de la población para ingresarlos al sistema de encierro. Y hoy tenemos, en estos últimos 3 años y medio, un crecimiento de la población encarcelada que es récord absoluto. Sí, pero además son más de 50.000 personas detenidas, de las cuales 15.000 ingresaron al sistema en esta gestión, digamos, ¿no? Ha superado todos los récords históricos en cuanto a prisionización, cantidad de crecimiento interanual de la población encarcelada. Esto ni hablar de las condiciones, además. Claro, esto lo que generó también es un impacto en las condiciones, porque obviamente vos tenés en el sistema penitenciario cerca de 46.000 personas alojadas en 20.000 plazas. Pero hay un dato interesante, digo, que el delito no bajó, digo, la inseguridad no decreció, digo, porque este es un gobierno que claramente se manifiesta de derecha, que la única forma que tiene de atacar la inseguridad es encerrando a las personas, y sin embargo los delitos no han bajado. Sí, también es cierto, yo creo que es un tema para analizar y desmenuzar. Tampoco tenemos grandes índices delictivos, digamos, ¿no? Vos pensá que en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, los índices de homicidio por habitante son de los más bajos de la región, digamos. Comparás Chile, Uruguay, Brasil, ni hablar, Colombia, Venezuela, hablamos de 15, 20 personas cada 100.000 que mueren cada año por homicidios dolosos. Argentina está en los 5 personas cada 100.000. ¿Por qué la sensación es de que estamos en una permanente amenaza? Digo, algo de los medios. Sí, yo creo que hay una construcción de los medios hegemónicos en ese sentido, que alimentan un discurso que obviamente es alimentado también desde el gobierno, digamos, ¿no? Y no solo esta gestión también, la verdad que es lamentablemente una construcción que venimos arrastrando de 20 años a esta parte en la provincia de Buenos Aires. Las políticas de la mano dura, como se le han llamado, ¿no es cierto?, que empieza con Rucauf en la provincia y continuaron también en las gestiones de Solán, las de Scioli y obviamente la de Vidal, han tenido algunos patrones comunes. Obviamente esta gestión exacerbó, profundizó, agravó todo el cuadro que estamos describiendo, digamos, pero tenemos un problema, que es que se piensa que la única solución al problema de seguridad es llenar de policías los territorios, y entonces tenemos cerca de 92.000 policías bonaerenses, 7.500 agentes de fuerzas federales diseminadas en el territorio. Y el problema es que esas fuerzas son fuerzas desprofesionalizadas, fuerzas que regulan el delito en el territorio, que se entraman con el delito. Entonces, no hay respuesta institucional seria frente al tema del delito. A eso agregale que, ante una profundización de la crisis, si bien no hay una relación directa, no es que a mayor crisis más delito, pero hay elementos que aparecen, digamos, de gente que no tiene trabajo, que queda fuera del sistema, que tiene que salir a robar para comer. Total, claro. También. Eso también está presente en estos momentos de crisis. De hecho, determinados delitos crecen. Un sistema que persigue solo el delito de menor cuantía, digamos, ¿no? Hoy en la cárcel tenés, de las 50.000 personas detenidas, la mitad está por robos hurtos, ¿no es cierto? Y no robos complejos tampoco. Un 20% está por consumo de estupefacientes. Lo mismo pasa con esta lucha, entre comillas, con el narcotráfico, ¿no? Claro, exacto, porque
que esto es lo grave de las políticas de seguridad del macrismo, digamos, ¿no? Han instalado la doctrina de las nuevas amenazas, que son la lucha contra el terrorismo internacional y contra el narcotráfico internacional, son las grandes amenazas de la Argentina. Para eso han justificado justamente la intervención de las fuerzas federales, incluso las Fuerzas Armadas que han querido meter en el combate contra el delito. Y entonces vos tenés fuerzas que están persiguiendo hoy grupos terroristas, y cuando ves quiénes son los terroristas, son los mapuches que reclaman por sus tierras. Un tuitero que... Un tuitero. Ese es el terrorismo, digamos, sí, dos ¿no? chicos chilenos, me acuerdo que hace un par de meses Ahora, se habían pasado. Vidal tiene una especie de blindaje, porque desde adentro de Cambiemos, pero también desde los medios, permanentemente se le intenta despegar de Macri, Claro. ¿no? Con el caso de Chocobar, como mostrar que María Eugenia Vidal es diferente. Bueno, Chocobar, que es la doctrina Chocobar, como le hemos denominado, justamente es un mensaje muy claro hacia la fuerza de que vale matar por la espalda a una persona que está fugándose, y eso es premiado, reconocido como un valor, digamos. Este es un discurso complejo hacia dentro de las fuerzas, porque las fuerzas leen rápidamente el discurso de la clase política, y en Ya cuando función de no eso, leen ese sí, tipo de habilita, discurso, claro. a veces son peligrosas de todos modos. así que- Exactamente, claro. Y sí, y efectivamente Chocobar es un policía bonaerense, digamos, ¿no? Y realmente no fue desafectado, sigue trabajando, pese a que su causa fue elevada a juicio, y en esto es claramente una responsabilidad del gobierno provincial. Entonces, bueno, un gobierno provincial además que ha tenido discursos tremendos, ¿no? Porque uno escucha lo que ha dicho Ritondo en relación, por ejemplo, a la sobrepoblación en comisarías. Vos en comisaría tenés 4.000 detenidos en 1.000 camastros, o sea, donde entra uno hay 4. Y pasaron hechos que son gravísimos en la historia del encierro en la provincia de Buenos Aires, como son la masacre de Pergamino, 7 jóvenes muertos ahí en la comisaría primera de Pergamino, y después la de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre del año pasado, 10 personas muertas en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Frente a esto, el discurso del ministro de Seguridad ha sido: bueno, los prefiero, a pesar de estos hechos, los prefiero amontonados y no en la calle cometiendo delitos. Claro. Agrégale eso a la masacre de Monte. Sí, es una violación flagrante de los derechos humanos, además, porque Totalmente. las condiciones tienen que son personas, tienen que ser respetar sus derechos Exacto. al margen de la situación en la que estén. Sí. Claro, y esta nueva doctrina que está implementando Bullrich, que es la de pedir los documentos al azar. Y uno ese azar lo entiende que en realidad está completamente dirigido a ciertos pibes y a ciertas pibas Claro, de cierta clase es que social, no es al azar, es a los que viajan en tren. ¿Quién viaja en tren? Los sectores populares, los trabajadores, digo, ¿no? Es decir, bueno, no van a Recoleta a pedir documentos, ni digo, bueno, eso tiene que ver, tiene una connotación ideológica muy Ahora, fuerte. hay una ¿no? ley que dice que no te pueden llevar detenido por no tener documentos. Entonces, un policía que detiene a alguien que le dice, dame el documento, no lo tengo, ¿cómo actúa? Claro, tiene que haber una sospecha fundada de que podés estar cometiendo un delito. La única forma en que te pueden parar para identificarte, bueno, esto nunca pasa. La arbitrariedad policial es algo que todos conocemos, todos hemos visto alguna vez en la calle, un policía Sí, parando a un además es pibe una de arbitrariedad gorrita. peligrosa, porque muchas veces Sí. ese tipo de procedimientos han terminado en Exacto. temor de la persona que... Exacto. Sí, sí, totalmente. Aparte, Sí. que pueden entender la policía como que alguien está por cometer un delito. Digo, esa futurología de está caminando Exacto. por un barrio que no es el de él, está Sí, en una porque esquina. se aplica el olfato policial, que son Claro. criterios realmente retrógrados, criterios estigmatizantes, discriminatorios. Si es un pibe con gorrita, si es morocho, Claro. ya es sospechoso. Bueno, esto es una construcción. La averiguación de antecedentes ha servido un poco para eso, para consolidar ese olfato policial. Eran antes los edictos policiales, que funcionaban de la misma manera, y que llegamos por esos edictos al caso de Walter Bulacio, digamos, ¿no? Que lo asesinaron, no sé si se acuerdan, Ujú, Sí, 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 en la claro. comisaría en Capital, un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina fue condenada por ese caso. Bueno, son prácticas policiales que continúan. Hace un año estuvo más o menos el relator de personas privadas el relator sobre tortura de Naciones Unidas, un suizo, Nils Melzer, que estuvo casi un mes en Argentina recorriendo lugares de detención, hablando con los funcionarios, haciendo una evaluación de Argentina. Y una de las cosas que dijo, importante, fue que todavía él detectaba que todavía persisten en las fuerzas de seguridad patrones de actuación relacionados con la dictadura. Así como prácticas de la dictadura que continuaban en el tiempo y aún se veían en estas fuerzas de seguridad. Bueno, fuerzas que no han atravesado procesos de democratización, ¿no es cierto?, que siguen con toda una construcción de un pensamiento que no tiene nada que ver con la democracia. Bien. ¿Cómo está trabajando la Comisión por la Memoria en todo este escenario? Porque, bueno, decías, están las cárceles, está la policía, está Sí. toda esta construcción mediática que se dio sobre todo en los últimos días, vinculada con lo de los periodistas y Ramos Padilla, pero la Exacto. realidad es que se pone todo en cuestionamiento. ¿Esto Sí. lo sienten ustedes así? Sí, este caso de Ramos Padilla, bueno, ustedes saben que la comisión nace
su fundación tiene que ver con el descubrimiento de los archivos de inteligencia de la Policía Bonaerense, claro, que están en el edificio que actualmente habitamos, ahí en nuestra casa, en 54, 4 y 5, donde se descubrieron los archivos de inteligencia, el espionaje político interno que hacía la bonaerense desde la década del 40, que es el organismo antecesor a la bonaerense, desde el 56 se conforma la DIPBA, desde ahí hasta 1998. Que aparte es muy fuerte, pues está documentado, digo, los papeles. Claro, digo, exacto. No es... Sí, sí, son los informes, los relevamientos de inteligencia que se hacen en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, en cada barrio, en cada institución, cada sociedad de fomento, cada club, las reuniones de se podría hacer padres un paralelismo de con infantes. D'Alessio en su computadora, claro, en la actualidad. Sí, claro. Y en esa expertise que tiene la Comisión por la Memoria, que ha trabajado, es el único archivo desclasificado completamente de todo el continente. Había otro archivo en Guatemala, pero que ya ahora se lo pasó otra vez a mano de la policía. Es el único archivo, entonces, el que nos ha permitido en 20 años estudiar justamente la dinámica y el funcionamiento de la inteligencia, así cómo opera la inteligencia, cuáles son los circuitos, cuáles son las tramas. Nos ha dado mucha especialidad. Por eso lo que hace Ramos Padilla cuando empieza a investigar la causa de D'Alessio, que es un entramado de inteligencia ilegal en la Argentina, nos confía que elaboremos un informe técnico sobre toda la documentación que secuestra de las computadoras, de los teléfonos de D'Alessio, y sobre eso estamos trabajando y haciendo informes al juez. Bueno, lamentablemente en estos días ha habido una campaña difamatoria de muchas mentiras de parte de los grandes medios, ¿no es cierto?, que hablan de que la comisión sería una CONADEP del periodismo, que vamos a intervenir contra la libertad de expresión. La verdad que nosotros rechazamos y negamos absolutamente eso. Estamos en contra de cualquier idea de una CONADEP contra el periodismo. Estamos a favor de la libertad de expresión. No, ustedes no están analizando lo que decía Santoro. No hemos analizado ningún artículo periodístico, claro, ni el contenido ideológico, ni tampoco acciones. Lo que pasa es que sí está cruzada esta causa por el periodismo, porque Santoro, bueno, claro, de alguna manera extorsionaba con publicar determinada claro información. Digo, esto también consta en la causa, no es que lo inventó la Comisión por la Memoria. No, nosotros lo que hacemos solamente es analizar esos documentos y decir, analizando esos documentos, si consideramos que en esos documentos aparecen elementos relacionados con el incumplimiento de la Ley Nacional de Inteligencia y los circuitos de la inteligencia ilegal, de acuerdo a nuestra experiencia. Eso claro hacemos. Claro, nosotros no acusamos a ningún periodista, no dijimos tal periodista cometió tal delito, eso es función del juez, y nosotros la verdad es que solamente nos remitimos a esa tarea. Obviamente de manera muy malintencionada se está construyendo esta idea de que pretendemos realizar control del trabajo periodístico, limitar la libertad de expresión. La verdad que son todas mentiras. ¿Y ustedes, Roberto, creen que esto tiene que ver con esta campaña que se ve en los últimos días? ¿Tiene que ver con esta causa o también tiene que ver con los antecedentes de la comisión en las denuncias sobre la situación en las cárceles, sobre abusos de la policía? Yo creo que en este caso tiene que ver con esta causa porque están preocupados, porque no saben el alcance que puede tener, ¿no es cierto? Porque realmente, bueno, algunos estarán preocupados porque sabrán lo que hicieron. Nos corresponde a nosotros determinar, pero claramente está focalizado en esto, más allá de que todo el resto de la tarea que hacemos toca puntos sensibles incómoda, del gobierno, incomoda, sí, la verdad que sí. Pero también esta campaña viene de estos medios hegemónicos, no es que venga, digamos, la verdad, no es que nosotros percibamos que viene del gobierno provincial, no, esta campaña viene de los grandes medios hegemónicos a la que se pliegan algunos funcionarios nacionales, ¿no? Porque para estar a tono, digamos, y en consonancia. O la verdad que las declaraciones de alguna diputada nacional que ha dicho que Adolfo Pérez Esquivel está senil, digamos, bueno, porque llegan al punto de la agresión personal, del bastardeo, ¿no?, de la infamia. Y en ese sentido estamos justamente hemos lanzado una campaña también de apoyo a Adolfo Pérez Esquivel, digamos, nuestro Premio Nobel de la Paz, que para nosotros es un orgullo que sea presidente y fundador de la Comisión por la Memoria, una persona íntegra, proba, que ha padecido la prisión, la tortura, por defender justamente, entre otras cosas, la libertad de expresión. Entonces, bueno, intentan utilizar un montón de mentiras para opacar lo central, que es, bueno, que hay una causa judicial que está investigando una trama de inteligencia ilegal en la que hay involucrados no solo personajes como D'Alessio, sino también funcionarios estatales relacionados con la AFI, funcionarios judiciales, ¿no?, importantes de nuestra justicia, periodistas. Bueno, todo eso está entramado en esa causa. Habrá que ver el alcance, habrá que ver la responsabilidad de cada uno, eso le corresponde al juez. Ahora yo creo que algunos están preocupados, digamos, por esto que está saliendo a la luz, que guarda, yo creo que es una de las cosas centrales en la democracia que se viene, en la república que se viene, que son temas a tener en cuenta y muy preocupantes, digamos, ¿no? Porque uno lo que alcanza a ver ahí es cómo
todo un aparato para estatal de inteligencia te puede pinchar teléfonos, intervenir correos Claro, electrónicos. esto es un caso, ¿no? Digo, los que debe haber que todavía no se están analizando, no se Exacto. están discutiendo. Sí. Son varios casos que se están analizando, pero como decís vos, debe haber mucho más. Claro. Y tal vez otros grupos que estén haciendo tareas Claro. similares, Sí, digamos. que ¿no? no sepamos, además, digo, también. Son Porque no- que eso no además esté en esto controlado se por el mezcla, Estado. claro, en esto se mezcla también algunos intereses personales. Sí, claro. ¿No? Porque el que se dedica Exacto. a hacer este tipo de investigaciones probablemente tiene algún interés personal particular y está realizando inteligencia paralela. Negocios, sí, Negocios, bueno, extorsiones. Echeves. Por eso. Sí, bueno, ahí- a ver, tenemos un presidente que llegó al poder siendo procesado por haber hecho escuchas ilegales, ¿no? exactamente, sí. Hablando de jueces, hay un juez que fue nominado por María Eugenia Vidal, Sí. dentro de estos 42 jueces que quiere nominar antes de dejar el poder, que ustedes se opusieron, ¿no? Que es Pon Vergés. Pon Vergés, ¿Qué pasó? sí. En realidad está nominado a juez del Tribunal de Casación, que es el tribunal penal más importante de la provincia, un cargo muy importante. Nos opusimos porque, mira, hubo un caso de una persona trans detenida en el sistema penitenciario bonaerense, Mónica Mego, que entró sana a la cárcel y además es migrante, es peruana, digamos, una situación de mucha vulnerabilidad. Entra sana a la cárcel, se agarra tuberculosis, no es atendida y eso deriva en una infección generalizada que le produce un absceso y después una parálisis, digamos, ¿no? Queda parapléjica para toda la vida, sin control de esfínteres, es un caso realmente tremendo. En el transcurso de ese año y medio donde no es atendida, es torturada, es, ¿no?, mancillada también por su situación y por su identidad, bueno, hacemos una serie de presentaciones, la comisión interviene con el caso y también interviene el defensor de casación, Mario Coriolano, que la va a ver a la cárcel, ¿no? A partir de eso el servicio penitenciario organiza, digamos, toda una denuncia contra el defensor por haber ido a ver a esta persona, una cosa así extrañísima, Insólita. ¿sí? Y es Pon Vergés, como funcionario de la Procuración General, quien inicia las actuaciones administrativas e inicia también una causa penal para que se investigue la actuación del defensor de casación. Bueno, la verdad que eso es no solo una clara obstaculización del trabajo del defensor de casación, sino un hostigamiento hacia un defensor de derechos humanos, que es lo que nosotros planteamos, digamos. Bueno, digo, hay una ley nacional que crea un sistema de prevención de la tortura, el defensor de casación es parte de ese sistema, como lo somos nosotros. No puede ser, digamos, no solo que se limite, sino que además se lo hostigue y se lo denuncie por haber cumplido con una función de defensa de los derechos humanos de una persona que le pasaron todas estas cosas. Entonces, lejos de preocuparse por las situaciones de tortura y que avancen las causas que investigan las torturas de Mónica Mego, Pon Vergés está preocupado, digamos, porque Coriolano lo fue a ver y podría llegar a generar algún tipo de actuación, ¿no? Entonces, bueno, ahí es por eso que consideramos que desde el punto de vista de lo que la Constitución provincial reclama en relación a la idoneidad y temas de derechos humanos, no la tiene, obviamente, y por lo tanto no puede ser designado como juez de casación. Sí, al margen de lo inoportuno del momento, ¿no? Para el nombramiento de Claro, los 42. Exacto. Sí, sí, no es el mejor Está- momento también, digamos, de un gobierno que puede llegar a irse, digamos, en proceso electoral. Bueno, la verdad que es complicado pretender consolidar ciertos cargos, digamos, así, entre gallos y medianoche, sin consensuarlo. Más allá de que nosotros somos muy críticos del sistema de selección de magistrados, que es un sistema también que tiene muchos déficits, es un sistema muy permite estas encriptado, muy cosas, cerrado, que vos no sabes bien a quién elige, no hay publicidad, no hay posibilidad de opinar, que la sociedad opine sobre los candidatos. Bueno, hay que modificar en la provincia de Buenos Aires el sistema de selección de magistrados para democratizarlo más, para hacerlo más visible, y también lo que tiene que ver con el enjuiciamiento de magistrados, que es otro gran tema que es otro problema, porque hay muchas veces connivencia del poder político para la protección de esos mismos magistrados que fueron elegidos, y entonces te encontrás como que un fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, que fue agente de inteligencia durante la dictadura, era agente de inteligencia de la DIPBA, ¿no es cierto? Es decir, De los mismos era archivos espía, que- claro, trabajaba en esos archivos, Sí. era espía, y en esa clave llegó a infiltrar reuniones de organismos de derechos humanos, reunión del obispado, reunión en toda la zona de San Martín. Esa persona que fue agente de inteligencia de la dictadura, que está procesado por crímenes de lesa humanidad, por haber detenido y secuestrado ilegalmente a un grupo de personas allí, hoy es el fiscal general de Mar del Plata. Le hemos pedido juicio político y ni siquiera fueron capaces de abrir el juicio político, digamos, porque hay una cobertura política, tanto el gobierno provincial, el Cambiemos, como en su momento los legisladores del Frente Renovador votaron por no abrir el juicio político. Bueno, ahora estamos viendo nuevamente, se ha iniciado el trámite, tenían que sesionar la semana pasada, no hubo quórum, bueno,
Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero digo que hay toda una Sí, que hay cuestión ahí, ¿no? que hay que prestarle trabajar. atención. Vamos a ir cerrando ya, pero antes quiero consultarte por esta cuestión de Chapalmadal, ¿no? Que se generó este conflicto. Ustedes se opusieron a la entrega de estos 2 hoteles de parte del gobierno a Gendarmería. Sí, vos sabés que la comisión tiene un programa de transmisión de la memoria, ya lleva 17 ediciones, 17 años hace que lo hacemos, han pasado más de 100.000 pibes de la provincia. Pues este programa es un programa de educación en derechos humanos. Los pibes trabajan en grupos de investigación durante todo el año, con docentes, en horario extraescolar, digamos, no solo grupos escolarizados, sino también de organizaciones sociales que participan. Y van elaborando un proyecto de memoria o de derechos humanos relacionado con su barrio, con su ciudad, cosas que pasaron o que les pasan, problemas actuales de derechos humanos, investigan en función de fuentes primarias, de reportajes que tienen que hacer a sobrevivientes, familiares desaparecidos o algunas cuestiones del presente, familiares de víctimas de violencia policial del presente, y sobre eso van produciendo un trabajo final que lo van y lo presentan en el encuentro que se hace en Chapalmalal. Es un encuentro que este año va a durar 45 días porque son cerca de 15.000 pibes que van rotando cada 2 días y medio, digamos, por Chapalmalal. Y bueno, la verdad que es un lugar muy interesante desde el punto de vista educativo, lo que generan los pibes, ¿no es cierto? En relación a una cultura democrática, digamos, ¿no? Que eso es lo que busca el programa, generar justamente el pensamiento crítico en el marco de una sociedad democrática, resaltando los valores de los derechos humanos, sí, digamos, claro, ¿no? Y bueno, y el complejo hotelero de Chapalmalal ha sido la sede desde siempre. Además, digamos, lo simbólico, ¿no? Del complejo hotelero de exacto. Chapalmalal, del turismo social. Exactamente, que fue creado para eso, para el turismo social, para que fueran los trabajadores, los hijos de los trabajadores. La verdad que nosotros hemos impugnado, hicimos una presentación administrativa a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que es el organismo que debe opinar, y su opinión es vinculante cuando se pretende desafectar un bien que es monumento nacional. Los complejos son un monumento nacional. Entonces, este organismo tenía que opinar y ni siquiera fue consultado. Directamente esa resolución que hace Bullrich le cede los hoteles a la Gendarmería. Sin consultar. Y eso, claro, y eso está mal hecho, el trámite. Administrativamente es nulo, no tiene validez, así que lo hemos impugnado ante la Comisión Nacional. La Comisión Nacional ya dijo que ese traslado, bueno, tiene este defecto, digamos, en la tramitación. Así que bueno, esperamos realmente que no se concrete, que los hoteles sigan cumpliendo esa función esencial que tiene que ver con el turismo social y que bueno, podamos seguir haciendo Jóvenes y Memoria y pueda seguir cumpliendo con su misión fundacional, ¿no? ¿Esto no tuvo respuesta todavía? Sí, la comisión ya dijo que el trámite es nulo. Que es nulo, que no puede hacerse esa que no avanza, transferencia, no debería que no avanzar. avance. Siente que son vueltos, no ¿no? Que debería le avanzar. da Bullrich a Gendarmería, ¿no? Por Claro, algo. bueno, sí. No sé por qué será, ¿no? Sí, Por algo porque la concreto, Gendarmería pero ha sido la fuerza estrella de este gobierno, claro. ¿no? Una Gendarmería que ha sido utilizada en todos los hechos de represión en la Argentina, y si querés ir al caso Maldonado, Rafael Claro, Nahuel y todo, han exactamente. tenido a la Gendarmería como protagonista. Y sí, El caso efectivamente Nisman, ¿no? es una También. consideración, es una consideración especial que se tiene con la fuerza, yo creo. Totalmente. La Gendarmería no precisa ni lugares para hacer una escuela de formación, porque tiene un montón de predios, Sí. tiene un montón de edificios. La verdad que no tiene ninguna razonabilidad el proyecto. Y además, lo que nosotros analizamos también es que son 2 hoteles, el 7 y el 8, que hasta hace 2 años funcionaban. Nosotros, de hecho, Jóvenes y Memoria, hace 2 años se hizo en esos 2 hoteles. Claro. Después dijeron que lo cerraban por problemas, déficit en la construcción, qué sé Instalación yo, de gas. que tenían que arreglarlo. Claro. Que lo usan Nunca tanto. los arreglaron y ahora dicen, no, están abandonados, porque Sí. entonces se lo damos a la Gendarmería. Entonces uno Es el supone mismo que... mecanismo que hicieron con las empresas públicas, ¿no? Exactamente. Más o menos. Tal cual, Claro. claro. Roberto, muchísimas gracias por habernos Bueno, acompañado a en el ustedes, día de como hoy. siempre, Por supuesto, las puertas abiertas acá del programa. Muchas gracias ¿sí? a ustedes, Muchas sí. gracias.